Bueno, entonces, ahí mientras van encendiendo las cámaras, como les decía, el curso es virtual, entonces vamos a estar así, a la distancia, pero primero yo les pasé el programa a través del grupo de Telegram. ¿Hay alguien que ya lo ha instalado? Si alguien ya lo instaló, por favor, levante la mano para ver cuántos ya lo instalaron. Parece que nadie todavía. Bueno, el primer día. Daniel ya lo logró instalar, dice. Bueno, bajó la mano. Yo lo instalé, pero no lo pude craquear. No. Bueno. No quise tocar mucho. Sí sé más o menos cómo, pero no estaba así. Bueno, entonces, por eso preguntaba, más que todo para hacerles una demostración de cómo instalarlo. Vamos a salirnos de aquí. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí se mira. Sí, bueno, entonces solo vamos a admitir aquí. Sí, bueno, entonces aquí, bueno, ya tengo instalado en esta computadora el ES, pero bueno, el enlace que yo les pasé es prácticamente un archivo WinRAR comprimido. Entonces ustedes lo descomprimen, ¿verdad? Y les va a tirar esta carpeta, F-Chart Engineering Equation Solver, versión Pro, con estas dos, bueno, una carpeta que dice crack y el setup, que el setup ustedes simplemente le dan doble clic, le dicen que sí, y pues ahí le van dando siguiente, aceptando el agreement, lo de la instalación, todo eso. Entonces aquí tienen dos opciones en esta ventana. Cuando les dice seleccionar componentes, instalar con capacidad 3D, por default le sale no está seleccionada. Para este curso, para el alcance de este curso, creo que no es necesario instalarla así, pero si ustedes quieren ahí darle cheque, pues está bien. No cambien nada. Solo que sí, acuérdense si lo seleccionaron o no, porque en la carpeta crack hay dos opciones. Hay una opción cuando está instalado con capacidad 3D y instalado sin capacidad de gráficos 3D. Si no están seguros, pues desinstálenlo ahí del panel de control y asegúrense entonces de que si lo instalaron con esto seleccionado o no. En mi caso yo lo instalé sin la capacidad de gráficos en 3D. Entonces le damos a Next, está listo para instalar y ya se instala. Aquí no lo voy a hacer porque aquí ya está instalado en esta computadora. Entonces ya cuando lo tengamos instalado, nos vamos a la carpeta crack del archivo que les pasé. Y bueno, yo lo instalé sin capacidad 3D, entonces me meto aquí. Aquí hay dos archivos, hay un archivo es.exe y un archivo .dft. Aquí también hay un archivo readme, que es un archivo de texto, nada más, ustedes abranlo si quieren, que les da como más o menos, bueno, bien sencilla las instrucciones. Instalar el programa y luego reemplazar el archivo de licencia en el directorio donde instalaron el programa. En la mayoría de sus computadoras yo creo que el programa se les va a instalar en el disco duro, o sea en C, y se les va a crear esta carpeta, ES32. Entonces ustedes lo que tienen que hacer para craquearlo es venir aquí a instalado con o sin capacidad 3D y copiamos estos archivos. Los copiamos y luego nos vamos a disco duro, C, y buscamos la carpeta ES32 y los pegamos aquí. Yo no lo voy a hacer porque ya está craqueado en esta computadora, pero cuando les dé pegar, les puede pedir permiso, entonces ustedes aceptan el permiso y también obviamente les va a decir que si están seguros de reemplazar los archivos, porque los archivos tienen el mismo nombre que estos dos archivos de aquí. Entonces ustedes les dicen que sí, que lo quieren reemplazar y ya con eso podrían abrir el ES sin problemas, como lo tengo aquí. Entonces, espero esto les haya servido para saber cómo instalarlo mejor. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí o quieren que explique algo de nuevo de este proceso de instalación? Si no, pues entonces empecemos.
Bueno, entonces ES, como pueden ver aquí, significa Engineering Equation Solver. Es prácticamente para resolver ecuaciones. El curso está orientado a la clase Termodinámica 1, ya que el ingeniero Clara fue quien solicitó este curso, pero lo dejamos abierto también para cualquier otra persona interesada que quiera aprender nuevo software, nuevos temas. Pero bueno, sí vamos a estar viendo ejemplos de termodinámica, como pueden ver en esta imagen de aquí. Entonces, básicamente lo que hace el programa es resolver ecuaciones. Y tiene otras herramientas ahí que son útiles. Ya vamos a ver ahorita que les enseño el programa, que, bueno, en primer lugar, resuelve ecuaciones no lineales, y tiene una base de datos ahí, creo que con equipos de transferencia de calor. También tiene una base de datos con propiedades físico-químicas de fluidos, que es lo que básicamente nos va a servir para hacer nuestros ejercicios de termodinámica. No está limitado, obviamente, a la clase de termodinámica. Sabemos que ingeniería es pura matemática, entonces, cuando ocupemos ahí, si no tenemos calculadora a mano o algo, pueden usar este programa. También estas presentaciones que van a ir cambiando cada semana se las voy a enviar por el grupo de Telegram. Entonces, sigamos aquí. Y bueno, al abrir el ES, tenemos este entorno de trabajo. Por default nos va a abrir la ventana de ecuaciones, la Equations Window. Y también tenemos esta barra de herramientas con todos estos botones que voy a explicar qué son cada uno. Ahora me voy a mover al programa. Y bueno, como pueden ver, cuando lo abrí, simplemente tengo la ventana de ecuaciones aquí. Observen que la ventana de ecuaciones yo la puedo, si le doy clic y lo tengo sostenido de clic, la puedo arrastrar en todo el espacio a mi comodidad. También la puedo minimizar y me sale aquí abajo. La maximizo de nuevo o simplemente la vuelvo al tamaño normal. Entonces, esta es la primera ventana que vamos a ver en este programa y aquí es donde puedo prácticamente poner mis ecuaciones. Entonces, vamos a ver algunos de estos botones de la barra de herramientas. No sé si se alcanza a ver la barra de herramientas cuando yo pongo el programa así, la ventana del programa. Confírmenme ahí si se mira bien en la pantalla. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Primero, hay en la barra de herramientas hay varias que tienen estos símbolos. Cuando ustedes vean un botón, cuando lo instalen ahí en sus computadoras y empiecen a explorar el programa, este botón que tiene estas como A, B, creo que un 0, un 1, esta ventana despliega la información de las variables. Entonces, vamos a ver aquí en ES. Ubican cuando le doy clic, ¿verdad? Entonces aquí, si yo paso el mouse encima, me dice Variable Info. Y también tiene un atajo. Ustedes pueden, como quieran, usar. Yo generalmente uso los botones, no uso los atajos de teclado, pero en este caso F9 es el atajo. Entonces, si yo le doy clic, me va a abrir esta nueva ventana, donde voy a tener mis valores de variables. Esta columna de aquí es el nombre de la variable. El nombre que yo le ponga puede ser T mayúscula si es temperatura, H si es entalpía, etcétera, ¿verdad? Esta columna de aquí, guess, es como el supuesto inicial. Recuerden que en problemas de ingeniería nosotros acostumbramos a iterar. ¿Y qué es iterar? Pues simplemente suponemos un valor de una variable para poder resolver los otros valores. Entonces sería si tuviéramos un valor inicial que suponemos o algo así. Y los límites inferior y superior con estas columnas, lower, upper, display, las unidades. Este programa, ya vamos a ver en otro botón de la barra de herramientas, maneja unidades, ya sea del sistema internacional como del sistema inglés. Entonces, nosotros simplemente para salir de esta ventana podemos darle OK o Cancel. Le podemos dar Apply si vamos a aplicar, Apply, si modificamos alguno de los valores aquí. Ya vamos a ver un ejercicio sencillo para que miren cómo cambian las cosas, las variables. Siguiendo con la presentación, tenemos este botón que parece una tabla aquí, dividida en dos columnas. Y cuando yo lo encuentro aquí,
justo está a la par de la ventana de información de variables. Y este botón de aquí se llama Function Info. Entonces yo le doy clic a Function Info. Aquí tengo acceso a todas las funciones que están predeterminadas, instaladas en el programa. Y no sé si se alcanza a ver bien esta nueva ventana. Pueden leer que aquí dice Math and String Functions. Más o menos, confirme. Sí, más o menos. Sí. Sí, tal vez podemos darle un poquito de zoom con la lupa. Ahí creo que se mira un poco mejor. Básicamente estamos viendo la barra de herramientas ahorita, conociendo el programa. Entonces, les había dicho que esta de aquí es la ventana de información de variables y esta de aquí es la ventana de información de funciones. Todas las funciones que están instaladas en el programa. Entonces, miren qué interesante. Tenemos primero una librería de funciones de operadores matemáticos y también de operadores de cadena. Cadena es como que estamos trabajando con texto. Tenemos una librería de propiedades termofísicas. Si yo le doy clic, cambia. Entonces, lo que me va mostrando aquí. Y miren, aquí es lo que les decía. Tenemos una librería de funciones o propiedades físico-químicas. Tenemos factor acéntrico, factor de compresibilidad, conductividad, CP, CB, densidad, momento dipolo, entalpía y muchas otras. No las voy a mencionar todas. Ustedes cuando instalen el programa, pues exploren ahí. Tiene temperatura crítica, temperatura de saturación. Y obviamente estas propiedades, como son físico-químicas, cambian dependiendo de la sustancia que esté trabajando. Tenemos una librería de fluidos. Tenemos acetona, aire, amoníaco, argón, benceno. Todos en inglés, ¿verdad? Tenemos una lista ahí de refrigerantes industriales usados en diferentes aplicaciones, como ustedes sabrán. Entonces, dependiendo con qué fluido esté trabajando en el problema, pues simplemente me voy a buscar sus propiedades termodinámicas aquí. Les quedo debiendo de qué fuente sacaron estas propiedades, pero lo voy a averiguar porque obviamente estas no es que se las inventaron, fueron calculadas con modelos matemáticos o tienen alguna fuente, alguna bibliografía ahí, algún texto, algún artículo, etc. Entonces, otra cosa interesante es que aquí podemos cambiar cómo queremos que trabajen los fluidos, si son fluidos reales, si son gases ideales. Esto creo que es de la NASA, miren. Mezcla de aire húmedo, aire H2O. Esta brines es salmueras, soluciones ahí como de sales. Y también si queremos fluidos incompresibles, que esa es una idealización también. Bueno, no una idealización, pero podemos ver ahí fluidos incompresibles. Lo vamos a ver en fluidos reales. Y entonces, miren esto de aquí abajo. Los que llevan termodinámica saben que para definir un estado necesito dos propiedades. Entonces, aquí están las dos propiedades por las cuales quiero definir el estado. Puedo seleccionar temperatura, presión, volumen específico, energía interna específica, entropía específica y calidad. Calidad se refiere a un porcentaje de vapor, ¿verdad? No sé si ya vieron esa parte en termodinámica 1. Y lo mismo aquí. Entonces, les menciono esto de que para definir un estado ocupo dos variables. Eso es un principio termodinámico. Entonces, y esta es la forma en que yo extraigo información de este botón, esta herramienta de Function Info. Lo que yo quiera hacer, digamos que quiero la densidad. ¿La densidad de qué? De la acetona. Y resulta que, ¿con qué voy a determinar la densidad?
dos propiedades me definen un estado, entonces puedo saber las demás propiedades, ¿verdad? Digamos que la voy a definir con temperatura y presión. Miren, entonces aquí abajo me da como el comando que quiero introducir. La ρ igual a density, que es la función esta que estamos usando. Y entre paréntesis va el nombre del compuesto, separado por coma. Va luego una propiedad igual a el valor que le queramos poner. Va separado por coma y luego propiedad igual a un valor numérico que le vamos a poner. Como que estemos trabajando, ¿verdad? El problema me diga que la presión es atmosférica, 101.325 kilopascales. Pero ¿qué pasa si la presión no me la dan en kilopascales, me la dan en PSI? Bueno, aquí me la dan en kilopascales porque son las unidades que tiene el programa. Ahorita estamos viendo las herramientas, vamos a ver cómo cambiar unidades también. Entonces esto simplemente le doy en el botón aquí, paste, pegar, y me lo pega en la ventana de ecuaciones. Entonces, vamos a seguir un poquito con la presentación. Ya vimos cómo ver la información de las variables, cómo ver el menú de funciones, las cuales a nosotros nos interesan las propiedades termodinámicas. Pero si quieren también podemos ver aquí que tiene, o sea, funciones matemáticas como valor absoluto, tangente inversa, etcétera, ¿verdad? Tiene también una librería de transferencia de calor y flujo de fluidos. La verdad, esta yo nunca la he usado, pero creo que para operaciones unitarias 1 tendría su utilidad. O para los que llevan ingeniería mecánica, creo que los de ingeniería mecánica usan este programa AES, sobre todo por esta librería de Heat Transfer. Tiene varias opciones aquí, condensación y boiling, convección, etc. Entonces prácticamente nos está dando como el modelo y pues si se fijan aquí es un poco más compleja la sintaxis porque llama a la función y le pide un montón de parámetros ahí. Miren, aquí nos pide hasta el delta P, que es como la caída de presión. El número de Nusselt, que ustedes creo que no lo conocen, pero el número de Nusselt lo van a ver bastante en operaciones unitarias 1. Sería interesante usar este programa para operaciones unitarias 1. También tenemos esta librería de diseño mecánico, que la verdad yo nunca la he manipulado, pero para que miren que el programa es bien completo. Hay también una librería de componentes aquí. Estas son cámaras de combustión, creo. Compresores. Esto más que todo son para propósitos de diseño. Por eso les digo que en operaciones unitarias sería bastante, bueno, en las tres operaciones, aunque creo que más operaciones unitarias 1, porque operaciones unitarias 1 es pura transferencia de calor, y es también diseño de equipos de transferencia de calor. Entonces, podría resultarles útil si les interesa ahí profundizar en este programa. También creo que este programa puede, ustedes pueden importar otras librerías, pero para serles sincero, desconozco cómo hacerlo. Miren que aquí hay algunas rutinas externas o de la librería de ES que, viendo los nombres, pues ya se imaginan para qué sirven, ¿verdad? Tenemos boiling, difusión, eficiencia de aleta, esto se mira en operaciones 1, factor de fouling, intercambiadores de calor, propiedades de mezclas de gas ideal, eso podría interesarles en termodinámica 2, interpolar también. Bueno, creo que ese programa también se puede interpolar. Entonces, pero para propósitos del curso, como les digo, nos vamos a estar enfocando en Thermophysical Properties, en esta librería de aquí. Y más que todo en fluidos reales. Y en algunos casos, gases ideales. Entonces, nos vamos a salir de aquí, vamos a continuar con la presentación. Y ahora les decía las unidades, pues para eso está este botón, SI. Cuando ustedes abren el programa, ustedes lo van a ver así con SI, pero ya van a ver qué pasa con ese botón cuando le cambiamos unidades. Estamos en LS,
Voy a borrar esto. Y bueno, aquí está. SI, las unidades. Si le doy clic, puedo configurar las unidades de mi documento. Mi documento prácticamente va a estar descrito en la ventana de ecuaciones, como les digo. Entonces, tenemos preferencias de unidades. Quiero unidades del sistema internacional o del sistema inglés. Pero si yo solo quiero cambiar alguna, pues tengo aquí estos otros recuadros donde puedo elegir. Quiero que las propiedades me las dé como flujo másico o como flujo molar. Quiero la temperatura en Celsius o Kelvin. Si voy a sistema inglés, pues obviamente me va a cambiar a Fahrenheit y Rankine. Presión en pascales, kilopascales, megapascales y bares. O PSI, atmósferas. Y también para las funciones trigonométricas, si quiero que yo darle los argumentos en grados o en radianes, entonces podemos configurar todo eso y cuando está todo configurado como queremos, le damos OK. Pero fíjense en estas pestañas también que tienen, porque aquí podemos con estas pestañas manipular otras preferencias del programa. Por ejemplo, parámetros criterios para detener ahí la iteración. Este programa lo que hace básicamente es iterar para buscar una solución a nuestras ecuaciones no lineales. Entonces nosotros podemos manipular ahí el número de iteraciones que queremos, tal vez si queremos más o menos. El error que queremos que tenga, aquí tiene una precisión de 1 por 10 a la menos 6 y otros parámetros. Estas de integración, opciones, que estas son opciones más que todo. Por ejemplo, si le damos aquí, queremos que se autoguarde cada cierto tiempo, cada tantos minutos. Ustedes pueden ir observándolas. Ahí tenemos también, si queremos ahí cambiar la fuente del programa, el tamaño, sintaxis, opciones de impresora, opciones de gráficos. Miren qué tan anchos y altos quieren que sean los ejes, por ejemplo, la fuente que quieren que tengan, porque también vamos a ver gráficos en este programa. Números complejos, si queremos habilitar aquí que haga álgebra compleja. Directorios también. Y bueno, esto hasta para manipular los sonidos del programa. Entonces es bien completo. Ya hemos visto esos 3 botones de la barra de herramientas. Ahora vamos a ver estos 3. ¿Qué significan estos 3? Tenemos un cheque y verifica que haya el mismo número de ecuaciones y variables en el documento. Básicamente con esto nos aseguramos que no haya errores. Este cheque con una U verifica las unidades en el documento, que sean todas las mismas. O bueno, que sean consistentes, ¿verdad? El análisis dimensional. Y también aquí hay un error, lo voy a corregir. Prácticamente este botón de calculadora nos dice, prácticamente es para resolver. Entonces, volviendo al programa, aquí están estas 3 herramientas. Para introducir ecuaciones, pues simplemente damos clic aquí en la ventana de ecuaciones e introducimos. Por ejemplo, yo voy a poner un sistema de ecuaciones lineal. X más Y igual a 2. Y algo que tiene que ver este programa es que cada línea es una ecuación. Entonces aquí, para hacer una nueva línea, le doy Enter. Y aquí escribo mi otra ecuación. Va a ser 3 por X más menos 2 por Y. Igual a 9. Entonces aquí tengo 2 ecuaciones y 2 variables. Si yo le doy aquí al cheque, me dice revisar ecuaciones. Y me dice que hay 2 ecuaciones y 2 variables. Y que no hay errores de sintaxis detectados. Digamos, si yo no pusiera aquí un igual y pusiera esto así y le doy a chequear, pues me dice que hay un error de sintaxis y me da posibles causas del error. Entonces, ¿qué pasa si le doy aquí a verificar unidades? Me dice que no hay problema de unidades. Obviamente, pues no tengo unidades aquí en estas ecuaciones. Y este de aquí es para resolver. También con el atajo F2. Entonces, si yo le doy resolver, como digo más adelante en la presentación,
me va a aparecer una nueva ventana que es como de solución. Miren qué pasa cuando lo voy a resolver. Sale este cuadrito que me dice que el cálculo está completo, o bueno, lo que se tarde, a veces puede tardar más. Obviamente, como esto es bien sencillo de resolver para la computadora, entonces no se tarda nada prácticamente. Y aquí, bueno, lo voy a volver a hacer. Le doy a resolver, me da este cuadrito de aquí, me dice cuánto tiempo se tardó, y le doy continuar. Y eso me abrió una nueva ventana, que es esta ventana de soluciones. Aquí me tira pues las soluciones ahí al conjunto de ecuaciones, los valores de X y Y en este caso. Y aquí arriba me recuerda la configuración de unidades. Me dice que está en sistema internacional, Celsius, kilopascales, kilojoule, en unidades de masa y grados, no radianes. Entonces, volviendo a la presentación. Tenemos estas otras opciones, que es una gráfica ahí con una recta. Cálculo de optimización, esto lo podemos ver más adelante. Esta nos interesa. Vamos a graficar diagramas de propiedades termodinámicas. Y esta X igual a Y nos muestra la ventana de ecuaciones simplemente. Por ejemplo, por cierto, cuando ustedes ya solucionaron lo que tenían que solucionar, pues pueden cerrar la ventana de ecuaciones. Fíjense que todas las ventanas que les abre en el espacio de trabajo pueden cerrarlas. Entonces le damos a cerrar. Estas son las opciones que decía. Esta es una de mínimos y máximos o optimización. Pero como no estoy trabajando con eso ahorita, me tira este mensaje. Luego tenemos la ventana de ecuaciones, que bueno, aquí está. Pero digamos que, ¿qué pasa si yo la cierro por accidente? Ah, mi trabajo, ¿dónde está? No me salió el programa, no he perdido el trabajo, pero quiero verlo, entonces tengo que darle aquí. Y ya me muestra la ventana. Entonces, también creo que se me olvidó ponerle en la presentación esta. Obviamente la presentación corregida se la voy a dar ya sin errores. Esta que es para crear tablas paramétricas. Vamos a ver tablas paramétricas más adelante en los problemas de termodinámica. Prácticamente es que yo quiero cambiar una variable cierto número de veces, o sea, darle diferentes valores y con eso puede generar una gráfica. ¿Qué tal si quiero ver la dependencia de la temperatura con la presión? Entonces, vaya, le doy diferentes valores a la temperatura, obviamente me va a dar distintos valores de P y puedo graficarlos después para ver una correlación. Entonces, siguiendo aquí. Tenemos estos otros tres botones de las herramientas, que este que dice A igual a X entre C nos muestra las ecuaciones con formato. ¿A qué me refiero con formato? Básicamente me va a tirar las ecuaciones como si estuvieran escritas, como que yo las estuviera escribiendo en el papel. Aquí, pues, es el lenguaje que interpreta la computadora, ¿verdad? Asterisco para la multiplicación, todo eso, pero si yo le doy a ecuaciones formateadas, ecuaciones con formato, me abre una nueva ventana y así se verían. Generalmente esto es para ecuaciones más complejas o que se miren más ahí, como por ejemplo algún balance de materia o algo así. Ya les voy a enseñar, por ejemplo, borrar esto. Vaya, por ejemplo, esta ecuación. Bueno, lo vamos a poner así. Y luego les voy a explicar qué estoy haciendo.
Bueno, entonces tenemos esto aquí. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que este es un número de Reynolds. Esta es una longitud adimensional. Si van mecánica de fluidos, pues ya más o menos pueden sospechar qué estoy haciendo. Y este es el factor de fricción promedio. Entonces, también vamos a poner esto aquí, sigma igual a 1. Este es un símbolo griego. Miren qué pasa cuando le pongo a la ventana de ecuaciones con formato. Pero eso sí, antes ustedes podrían preguntarse, ¿y estas comillas que le puso aquí con texto, qué onda? Así prácticamente se hacen los comentarios en ES, con comillas. También se pueden hacer con doble pleca y con corchetes. ¿Y por qué comentarios? Pues no sé si aquí ya han llevado programación, pero lo que le enseñan en programación 1 es que a veces es buena práctica como comentar el código. Si fijan, esto es como estar programando, pero no es tan formal como un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación sigue una sintaxis ya dada, ¿verdad? Aquí nosotros simplemente metemos las ecuaciones. Pero siempre es buena práctica como comentar cada línea para saber qué significa. Porque yo puedo poner una línea masa 1 es igual a masa 2 más masa 3. Pero si yo le paso este documento a alguien más que me va a preguntar, hey, ¿qué es M1, M2, M3? Entonces yo podría poner como comentario, balance de materia del evaporador o algo así, ¿verdad? Para saber cuál es cuál de mis balances, por ponerles un ejemplo. Otra cosa que se preguntaban tal vez, ¿y este guión bajo aquí, qué onda? Entonces, este guión bajo prácticamente es cuando, lo van a ver mejor ahorita que ponga las ecuaciones formateadas. Tiene un error. Miren, no me deja ver las ecuaciones formateadas si tengo un error. Error de sintaxis. Vamos a ver. Pueden ser los paréntesis, tal vez. Aquí tengo un paréntesis. Y esto de aquí, pues simplemente SQRT es raíz cuadrada. Es square root, por sus, como se dice en inglés. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Bueno, lo voy a dejar aquí estas. No. Este paréntesis está aquí. Que me habré equivocado. Ya sé, me hace falta un paréntesis aquí. Creo que con esto ya no me da error. Entonces, miren qué pasa cuando lo puse como ecuaciones formateadas. Este guión bajo de aquí, que le puse antes de la D, es como para darle un subíndice.
a la variable. Entonces, Reynolds sub D. Este de aquí, con una barrita, es para darle un superíndice, o sea, como un exponente a mi variable. Miren cómo sale, L más. Y plus, más en inglés, ¿verdad? Suma. Les voy a pasar una tabla con los comandos así para que ustedes sepan cómo formatear sus ecuaciones. Miren que sale el comentario también. Y el comentario se puso en azul. Ahora miren esta ecuación de aquí, que es bastante compleja, es un factor de fricción promedio de un fluido. 4 entre el número de Reynolds, el diámetro, y todo esto ya formateado. O sea, si lo escribiéramos en papel, así lo escribiríamos. Entonces, como para visualizarla ahí, le sirve este botón de formatear ecuaciones. Y podemos simplemente cerrar aquí. Aquí está de nuevo el botón de tablas paramétricas. Y le podemos poner nombre a la tabla. Miren, también me salió esto, cuando le di ecuaciones formateadas. Sigma, el nombre que le di lo reconoce ya como el símbolo griego. Entonces, esa es una funcionalidad bien interesante del programa. Siguiendo con la presentación, vamos a ver este ejemplo sencillo. Introducir ecuaciones, ya medio se los dije, ¿verdad? Simplemente este conjunto de ecuaciones lo vamos a meter x más y igual a 3. Vamos a borrar todo esto. X más y igual a 3. Luego y igual a z menos 4. Y z igual a x cuadrado menos 3. Obviamente es un conjunto de ecuaciones no lineales por este x cuadrado de aquí. Entonces, si yo quiero ver las ecuaciones ya formateadas, simplemente le doy aquí, Format Equations, y así se mira mi sistema. Luego, lo voy a resolver. 3 ecuaciones, no me tardo nada en resolverlo porque es bien sencillo para el programa. Y me da la ventana de solución. X vale 2.702, y igual a 0.298 y z igual a 4.298. Bastante sencillo. Entonces el mismo principio es para problemas más complejos. Ya vamos a hacer uno al final. Aquí simplemente voy paso a paso diciendo qué hay que hacer. No importa no importa si le escribimos las ecuaciones desordenadas, ¿verdad? No, no importa. Buena observación. No importa si están desordenadas las ecuaciones. Con tal, hay el mismo número de variables que de ecuaciones, está bien. Entonces, paso a paso, les voy diciendo cómo resolver. Veamos este otro ejemplo. Miremos que también el programa, pues, distingue entre mayúsculas y minúsculas, creo. Entonces, digamos, si yo pusiera T minúscula vale 1 y T mayúscula igual a 2, vamos a ver. Miren, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, es lo que les quería decir. Entonces, lo toma como la misma variable. Algo también, vaya, tenemos T igual aquí igual a 1, quiero ver la variable. Bueno, solo tengo definida T, definida por el símbolo igual. Entonces, T igual a 1. Miren, aquí está el valor en la columna guess, que en realidad sería valor. Lo puedo intercambiar aquí. Los límites, como de iteración, que se le puso. Volvamos al ejemplo que hemos hecho. Ecuaciones formateadas, ¿verdad? Luego vamos a resolverlo. Y miremos que nos aparece en la ventana de variables una vez ya resuelto.
Bueno, pues simplemente X, Y, Z. Pero ¿por qué me salen estos valores 1 si ya vimos que no son 1? Pues estos son los valores que tomó la computadora para iniciar, para ir adivinando la solución, o sea, iterándola. Si yo lo cambio a la opción value, pues nos va a dar los valores que en realidad tienen, que ya resolvimos. Hagamos este, también está bien sencillo. X por logaritmo natural de X. X por logaritmo natural de X. Es igual a Y al cubo. Y la raíz cuadrada de X igual a 1 sobre Y. Entonces vamos a darle formato. Ya sale un poco mejor aquí. No sé por qué me aparece esto. Ah, no, aquí está. Luego lo vamos a resolver. Y esos serían los valores. Entonces, como ven, es bastante sencillo introducir las ecuaciones aquí en ES. Aquí les menciono esto que les dije, de que prácticamente esta ventana nos dice cuánto tiempo se tardó, le damos a continuar y nos da la ventana de solución. Luego, esto puede servir para cuando tengamos ecuaciones muy largas. Como les dije que las ecuaciones se escriben en una línea, no necesariamente esto tiene que ser así. Si son ecuaciones muy largas, podemos usar este operador, Asperson, creo que se llama, para dividir las ecuaciones en dos líneas. Por ejemplo, miren esto de aquí. Es el mismo problema anterior. X más Y igual a 3, pero si yo le pongo este Asperson, luego puedo continuar con el resto de la ecuación en la siguiente línea. E igual está correcto. ¿Qué tal si yo le pusiera aquí, después del igual le pusiera este símbolo y le doy Enter? Siempre es una ecuación, solo que está escrita en dos líneas. Lo voy a resolver, pues no me tira ningún error, porque es válido usar este operador. Y también aquí está lo que les mencionaba de los comentarios. Los comentarios pueden ser hechos con comillas, con doble pleca, tanto abriendo como cerrando el comentario, y con los corchetes estos que les decía. Y bueno, vamos a ver un problema termodinámico sencillo. Pero antes de eso, también quiero darles otras generalidades del programa. Bueno, les voy a... Bueno, esta tabla sí la voy a compartir, pero... Esto es más que todo para formato de las ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero... Ustedes saben que generalmente trabajamos con datos promedio o algo así. ¿Y cómo lo expresamos? Eso lo expresamos con una variable, con una barra arriba, ¿verdad? Digamos que quiero el X promedio, pues simplemente para hacer el promedio le doy guión bajo y le damos barra. Entonces, si yo lo pongo en ecuaciones formateadas, aquí falta un igual. A las 9. Entonces, hay ciertos comandos para formato. Tengo la tabla aquí, la estoy viendo, se la voy a poner en esta presentación. Si ustedes lo quieren así como tilde, se le dice en inglés, pero es como una virgulilla encima de la variable. Luego también, si la queremos como un acento de esos triangulares, creo. Ustedes saben a qué me refiero cuando la variable se mira así, ¿verdad? Creo que todavía en termodinámica, cuando tenemos volumen con este sombrerito aquí, es como volumen específico, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, entonces vamos viendo que se puede poner así. Si se fijan, todos estos comandos de formato empiezan con guión bajo y después se les pone una palabra, se le pone hat, se le pone bar, si lo queremos como promedio, tilde, si lo queremos como
con virgulilla. También le podemos poner un punto, que ya sabemos que cuando lo ponemos con punto representa una cantidad que varía con el tiempo, un flujo. Si aquí fuera M, por ejemplo, entonces esto sería M, flujo másico. Y a veces queremos un doble punto, entonces es con D dot. En matemáticas usa bastante. Bueno, esta también es como notación de derivadas. Acuérdense que un punto es una derivada, 2 puntos creo que es la segunda derivada, algo así. También si le queremos poner prime, es como, el M', con un apóstrofe aquí. Y así hay varios, la verdad. También podemos, por ejemplo, que estamos haciendo un ciclo termodinámico y ustedes saben que cada ciclo pues tiene etapas. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que vamos a hacer, solo hay 2 etapas o 2 estados. Está el estado 1, está el estado 2. ¿Cómo pongo el estado 1? El flujo másico, aunque sabemos que es el mismo, o temperatura. Temperatura guión bajo, le pongo un número. Eso representa mi temperatura 1 en el estado 1. ¿Y cómo la diferencio del 2? Pues simplemente el guión bajo y le cambio el número. Le digo que es 300. Entonces, esto es más que todo para formato, como les digo, de las ecuaciones. Luego, entonces, vamos a ir trabajando ese ejercicio. El enunciado ya se lo voy a decir. Vamos a ver aquí. Bueno, en este programa también se puede integrar y se puede derivar si no estoy equivocado. Se hizo un ejemplo. Aquí está. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo sencillo de termodinámica. También, pues, a medida que vaya haciendo este ejemplo, pues voy a hacerles ciertas anotaciones. Porque para este ejemplo, obviamente, vamos a usar la librería que les había dicho, de propiedades físico-químicas. ¿Qué nos dice este ejercicio? Pues nos dice que tenemos un refrigerante R134A que entra a través de esta válvula con una presión de 700 kilopascales, una temperatura de 50 Celsius y una velocidad de 15 metros por segundo. La salida de la válvula, o sea, en el estado 2, la presión bajó 300 kilopascales y nos dan el área transversal, o sea, por donde está, de la tubería, donde está fluyendo este fluido, que es R134A, y nos dice que son iguales las dos áreas y son equivalentes a 0.0110 metros cuadrados. ¿Y qué nos piden determinar? Pues aquí están las incógnitas, nos piden determinar la temperatura de salida, o en el estado 2, el flujo másico, que fluyó a través de esta válvula, y la velocidad de salida. Entonces, ¿cómo planteo eso en el ES? A ver si se puede dividir la pantalla. No sé
¿Cómo se mira ahí en sus pantallas? Solo se mira LS ahorita, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, entonces empecemos ahí. ¿Cómo podemos empezar? Nos piden el flujo máximo. El flujo máximo, obviamente, sabemos que es el mismo, ¿verdad? Tanto a la entrada como a la salida, ¿verdad? Porque, bueno, no tenemos ramificaciones, nada se le está uniendo aquí a este flujo, entonces lo que entra es igual a lo que sale. Que ese sería nuestro balance de materia, ¿verdad? Masa que entra igual a masa que sale. ¿Qué es lo que entra? Pues la masa en el estado 1. ¿Y qué es lo que sale? Masa en el estado 2. No se genera ni se consume masa por alguna reacción química y la acumulación es cero, ¿verdad? Porque es un sistema en estado estacionario. Entonces, así quedaría nuestro balance. ¿Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y podemos comentar aquí, balance de materia de la válvula. Luego, entonces, el flujo másico, la verdad, yo lo podría calcular con ciertas propiedades. Nos dan por algo el área transversal y también las velocidades. Entonces, el área 1 igual a área 2 es 0.0110. Ah, bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo le pongo unidades a esto? Porque aquí ya estoy poniendo algo que tiene unidades, metros cuadrados, ¿verdad? El área. Se hace poniendo corchetes rectangulares. Y el área creo que se pone en metros cuadrados. Ah, bueno, antes de empezar, siempre, antes de empezar cualquier problema en ES, verifiquen sus unidades aquí, en Unit System. ¿En qué queremos trabajar? Nos dicen que la temperatura está en Celsius aquí y la presión en ambos lados es kilopascales, entonces tenemos en kilopascales. Aquí está en kilopascales, está en Celsius. Y bueno, dejémoslo en flujo máximo. Ya que estamos trabajando, nos piden el flujo máximo, no nos piden el flujo molar. Entonces le damos OK. Tenemos el balance y ahora sí, continuemos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que el área 2 de esta tubería de acá es la misma que el área 1. Entonces simplemente puedo expresarlo así, en S. Bueno, ahora voy a poner esta ecuación. Vamos a aclarar un poquito. Velocidad 1 es 15 metros sobre segundo. Y volumen 1 es un volumen específico, que todavía no lo tengo. Lo vamos a sacar. Esta ecuación de aquí, vamos a ver, bueno, esto es como que tenga, ¿sí? Esa es la ecuación de continuidad. Correcto, sí. Así sacamos flujo másico, ahora tenemos área por velocidad entre volumen específico, que también yo lo puedo haber escrito como área por velocidad por densidad, ¿verdad? Porque sabemos que el inverso del volumen específico es la densidad. Entonces aquí vamos a poner ejercicio 1.
determinación del estado, salida, R124. Ay, no, vale. Entonces, sí, como decía el compañero, es la ecuación de continuidad para sacar flujo másico. Sabemos que teniendo uno, tenemos el otro, porque son iguales. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos el área 1, tenemos la velocidad 1. Falta sacar este volumen específico. En su defecto también, como les dije, pude haber puesto aquí esto. Y densidad 1. Acuérdense que este programa pone las variables así, griegas. Entonces, sí. Creo que también hay una tabla de eso que se las mandaría. Pero aquí lo vamos a dejar como volumen específico. Entonces, vamos a sacar el volumen específico. Entonces, observen bien lo que hago para sacar el volumen específico. Pongo el nombre de la variable, ¿verdad? Como le quiera poner, ¿verdad? Igual. Entonces aquí voy a usar función info. Función info y voy a ver las propiedades termofísicas. Bueno, estoy diciendo que es volumen específico, entonces busquémoslo aquí. Aquí está, volumen. En metros cúbicos por kilogramo. De acuerdo a las unidades que yo configuré, ¿verdad? Y ahora, ¿de qué sustancia? Pues de R134A. Entonces, veamos R134A en el programa. Y aquí está. No, 143 este. Aquí está, 134. Y bueno, yo lo puedo pegar ya. Entonces, cuando ya tengo seleccionada la propiedad y el fluido, y bueno, ¿con qué lo voy a sacar? ¿Qué propiedades tengo en el estado 1? Ya me dicen a qué temperatura entra y a qué presión entra. Entonces, le vamos a dar paste. Bueno, aquí arriba, si le doy enter, voy a definir mi temperatura 1 Celsius igual a 50 y mi presión 1, que es igual a 700 kilopascales. Entonces miren que aquí cuando yo le di paste a function info, me pegó todo esto. Esto desde aquí lo puedo eliminar, porque ya lo tengo aquí definido, el B1, el nombre que le quería poner. Entonces los elimino. Entonces aquí la sustancia, coma, T igual a T, pero ¿cuál T? T1, entonces simplemente le pongo aquí. Si yo no las tuviera, pues podría poner los valores numéricos. Pero es mejor, más recomendable, definir mejor las propiedades que ya tengo, que me da el enunciado del ejercicio, y pues ponérselas aquí adentro de los paréntesis. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces sigamos. También puedo definir otras propiedades del estado 1. Al fin y al cabo solo ocupo 2, ¿verdad? Para definir el estado. Me interesa también conocer la entalpía 1. ¿A qué entalpía está entrando ese R134A? Entonces, ¿para qué me puede servir conocer la entalpía? Bueno, si quiero hacer un balance de energía en este sistema. ¿Cómo hacer el balance de energía? La acumulación es 0, ¿verdad? Porque es estado estacionario. ¿Energía que entra? ¿Qué energía entra? La entalpía 1. ¿Energía que sale? Sería la entalpía en el estado 2. ¿Hay generación o hay consumo de energía por alguna reacción química? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, ustedes ya lo han de haber hecho en papel, ya conocen estos balances. También lo vamos a hacer aquí. Pero necesito saber esa entalpía 1, cuál es su valor. Entonces, otra vez me meto a función info. Ahora lo que me interesa es entalpía. Entonces, busco entalpía y busco la sustancia. Luego, entonces, le damos paste. Borramos esto porque mi entalpía no se va a llamar H, se va a llamar H1. Y
¿Con qué variable? Pues con la temperatura 1 y con la presión 1. Luego, también me interesa conocer el volumen específico en el estado 2. Este volumen específico en el estado 2 me va a servir para, a través de la ecuación de continuidad, calcular la velocidad 2. Entonces vamos a poner volumen 2. Y otra vez, función info, volumen específico. Aquí no le dicen volumen específico en el programa, le dicen volume nada más, pero obviamente por las unidades podemos intuir que es volumen específico, ¿verdad? Está sobre una unidad de masa. Entonces, si se fijan, es bastante fácil estar metiendo propiedades. Y bueno, el volumen 2 tendría que calcular la temperatura 2 y la presión 2. La presión 2 ya la tengo. Nos dicen que es 300 kilopascales. Entonces, lo abro aquí. Luego, entonces, la temperatura 2 todavía no sé cuál es. Pero como les dije, no importa el orden. Como dijo el compañero, no importa el orden en el que metan las ecuaciones, con tal que esté la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Entonces ya vamos a comprobar eso. Para el balance de energía también me interesaría saber la entalpía 2. Entonces otra vez, función info. Si se fijan, para estos problemas de termodinámica van a estar usando bastante función info, obviamente para todas las propiedades físico-químicas. Borramos esto. Y pues aquí, obviamente, también voy a calcular a la presión 2 y a la temperatura 2. Como les dije, esto de aquí no está escrito en piedra. Yo pude haber puesto, qué sé yo, voy a borrar esto aquí. Y pude haber puesto presión 2 primero y temperatura 2 primero. O incluso otras propiedades, si tuviera otras. Por ejemplo, si tuviera la calidad en el estado 2 o algo así. Solo asegúrense de que con todas estas funciones de propiedades termofísicas, ya sea volumen, densidad, etcétera, todas las que les enseñé ahí, tienen que llevar 3 argumentos. Tienen que llevar el nombre del fluido y 2 propiedades, cualesquiera que sean. Y tienen que estar definidas o pueden estar como incógnitas, que estas incógnitas pues también las vamos a despejar. Entonces, tenemos la velocidad 1, el área 2, el área 1. Ahora vamos a sacar el flujo másico 2 con la ecuación de continuidad. En este caso sería el área 2, la velocidad 2 y el volumen específico 2. Velocidad 2 es lo que nos interesa aquí. Si se fijan, yo puedo escribir la ecuación así. A nosotros nos pide la velocidad 2, pero no es necesario en el ES despejar o dejar explícito velocidad 2. El programa ya entiende aquí qué es incógnita, qué está ya definido y lo ejecuta automáticamente. Entonces, vamos a verificar. Verifiquemos unidades. Verifiquemos ecuaciones primero. Me dicen que tengo 3 ecuaciones y 14 variables. Más bien tengo una variable más de las ecuaciones. Entonces verifiquemos línea por línea. M1 igual a M2 es el balance. Área 1 la uso aquí. Área 2 la uso aquí. M2 la uso aquí y M1 aquí. Igual que la velocidad 1. Si se fijan, yo aquí puse temperatura 2, pero nunca como que la despejé de algún lado o está planteada en alguna ecuación. Por eso me dice que hay 13 ecuaciones y 14 incógnitas. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues aquí falta una ecuación. Sería mi balance de energía.
¿Y cómo queda el balance de energía? Sabemos que no hay calor y trabajo, ¿verdad? Solo hay energía que entra y energía que sale. Se asume que la válvula está bien aislada, ¿verdad? Entonces no hay como pérdidas ahí de calor. Sin embargo, podríamos considerar en este caso, obviamente no consideramos la energía potencial porque asumimos que la válvula está en un mismo plano, pero consideremos la energía cinética. Entonces, la energía cinética, que es igual, velocidad al cuadrado entre 2, por la masa. Si recuerdan las clases de física, ¿verdad? Si no considerar la energía cinética, pues simplemente M1 por H1 igual a flujo másico 2 por H2. Pero ¿esto qué implica? ¿Que M1 y M2 son iguales? ¿Que la entalpía 1 es igual a entalpía 2? Obviamente que no, ¿verdad? Porque es una expansión lo que está ocurriendo. Tiene que haber un cambio de energía. Entonces, vamos a considerar la energía cinética. Entre 2. Cuadrado, ¿verdad? Las dos velocidades. ¿Se entiende esta parte? Lo que acabo de explicar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo? No, todo claro. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. ¿Qué más podemos verificar? Bueno, faltó el balance de energía. Entonces, miren cuál es la ventaja de este programa. Podemos resolver simultáneamente el balance de energía y el balance de materia. Ahora chequemos las ecuaciones de nuevo. 14 ecuaciones y 15 variables. Una vez más, pues la temperatura 2 es una incógnita. Entonces, si yo... Hace falta definirla, ¿verdad? ¿Cómo? Hace falta definir T2, ¿verdad? Definirla o sacarla de algún lado, despejada. Ajá, exacto. Sí, entonces... Miren que también cuando estamos trabajando así con velocidades, vamos un poquito de análisis dimensional. Estas entalpías son específicas, ¿verdad? Serían kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramo lo multiplico por kilogramo por segundo, me da kilojoule por segundo, ¿verdad? Eso sería kilowatts, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. Disculpe, en ¿Sí? la última ecuación donde está H2, ¿no tendría que sumarse? Sí. Gracias. No me fijé ahí. Sí, he sumado. Entonces les decía, kilojoule por kilogramo por kilogramo por segundo. Me daría kilojoule por segundo, ¿verdad? Se cancelan los kilogramos. Y eso quedaría kilowatts. Pero ¿qué pasa con este término de aquí? Tengo velocidad al cuadrado entre 2. ¿Qué unidades tiene esto? Metros cuadrados por segundo cuadrado. Sabemos que metro cuadrado por segundo cuadrado por kilogramo es newton por metro, ¿verdad? Que es lo mismo que joule. Pero el programa no lo interpreta así. Va a decir, lo interpreta estrictamente. Esto es metro cuadrado por segundo cuadrado, sumado con kilojoule sobre kilogramo, son unidades inconsistentes. Entonces aquí hace falta multiplicarlo por algo. No la vamos a multiplicar por un factor de conversión, simplemente le vamos a poner esta función, convertir. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis y adentro vamos a poner las unidades que quiero convertir, que serían metros cuadrados sobre segundo cuadrado, como las unidades que quiero, que serían kilojoule sobre kilogramo. Y eso también, para el otro lado del balance lo voy a poner. Porque si fijan, ahí también tengo metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, con esto me evito problemas. Creo que si no los pusiera, no tira error el programa, pero nos va a dar un valor diferente. Disculpe, ¿Sí? en la M1 también, creo que no tiene guión bajo, la última. Sí, gracias.
M1 aquí está. Sí. Entonces, al rato, y por eso nos decía de que hay 14 ecuaciones y 15 variables. Chequemos ahora las ecuaciones. Ahora sí está 14 ecuaciones y 14 variables. Ustedes se preguntarán qué pasó con T2. Bueno, T2 es un parámetro nada más. Vamos a un recuento. ¿Cuántas variables tenemos? Aquí tenemos 2. Luego otras 2 o 4. 5. Luego 6. 7. 8, 9. 10, pongámosle esta, 11, 12, M2 es otra, 13 y velocidad 2 es otra, 14. Creo que no la toma aquí T2 como una variable porque está metida como valor aquí en la función termodinámica de entalpía y, bueno, volumen específico también. Tal vez no nos tire error. Bueno, podemos ver las unidades también. Ver, ya chequemos las ecuaciones. Verifiquemos unidades. Y miren, cuando tengo ecuaciones así, me dicen si las unidades son o no consistentes. Me dice aquí que son inconsistentes. ¿Por qué? Porque yo puse que A1 tiene metros cuadrados. Y así pues nos lista todas las que son inconsistentes. ¿Cómo podemos remediar eso? Si yo le pusiera aquí metro cuadrado, por lo menos con esta, vamos a chequear unidades. Miren, no me deja. Bueno, sí me dejó y me dice que no hay problema de unidades al parecer. Solo con cambiar esto. Pero eso, incluso si ustedes no lo corrigieran, pues no les afecta a su solución. Solo que si quisieran tener ahí bien, con buen formato, el documento que estén trabajando en un ejercicio, pues pueden verificar siempre las unidades aquí. Vamos por curiosidad a ver la información de las variables. Siempre me tira ese mensaje de error cuando le puse las unidades aquí al final de esta ecuación. Y no me las tira todas. ¿Por qué no me las tira todas? Pues prácticamente solo me tira las que están como definidas. Bueno, M1 no, tendría que tirármelas aquí todas. No sé por qué no me las tira todas, pero si se fijan también, esos son los valores de iteración. M1 y M2 empiezan en 1, la iteración. A2 empieza en 1, pero sabemos que A2 igual a 1, que tiene este valor. Yo le pongo valor. Me tira ahí los valores que deberían tener. Pero bueno, le voy a quitar esto porque no quiero que me salga el mensaje ahí. Ahora sí me las tira todas, ¿bien? Y ustedes se preguntarán qué pasó con estos valores aquí, por ejemplo, de entalpía 1, si no lo ha calculado, o sea, no ejecutado el programa. Podría ser valores iniciales o algo, no sé, la computadora ahí que utiliza como valor iterativo. Entonces, vamos a ver, aunque la temperatura no está en ningún lado metida como ecuación. Y no está metida porque generalmente, ¿qué hacemos en estos ejercicios de termodinámica? Como les decía, una propiedad, un estado se define por dos propiedades. Entonces, miremos el estado 2. El estado 2 solo tengo una propiedad, tengo 300 kilopascales. Sin embargo, presión 2 ya la tengo y la temperatura no la tengo. ¿Dónde la voy a sacar? Pues para eso estoy sacando el volumen específico 2. Prácticamente es como, o sea, el volumen específico 2 también ocupa la temperatura 2, ¿verdad? Pero es como teniendo una, encuentro la otra, entonces sería una especie de iteración o
básicamente lo que hacen ustedes de que se van a la tabla. Ustedes resuelven un balance de energía, por ejemplo, y al final les da un valor de entalpía X, perdón. ¿Qué hacen con ese valor? Si me interesa saber la temperatura. Ya tendría la entalpía y tendría la presión. Dos propiedades. Tengo el estado, ¿verdad? Entonces solo me voy a la tabla, voy a donde está el valor de entalpía, a esa presión, e interpolo el valor para la temperatura, ¿verdad? Solo que aquí lo está haciendo automáticamente la computadora. No sé si se entiende esa parte, así como les estoy explicando. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ya verificamos unidades, ya verificamos variables. Entonces no queda nada más que resolver. Me dice que completó las ecuaciones. ¿En cuánto tiempo? 0.0 segundos, o sea, rapidito esto. Y miremos los valores que nos da. Todas las variables nos da el valor. H1 es 288.5. H2 es 288. Esto, por experiencia, ya lo deberíamos saber. No sé si ustedes ya vieron en termodinámica 1 los dispositivos, o sea, compresores, turbinas, válvulas, o todavía no. Sí, ya lo vimos. Ah, ya lo vieron. Entonces, ¿qué me pueden decir de las válvulas? Esto es característico de las válvulas. Y lo estamos viendo con estos dos valores que nos dan de H2 y H1. Bueno, de la válvula sí no hemos visto nada, pero otros dispositivos sí. Bueno. Intercambiador, turbina, compresor. Bueno, pero igual, les voy adelantando, porque igual lo van a ver en termodinámica, pues. Las válvulas generalmente son isentálpicas, es decir, el cambio de entalpía es despreciable. Miren cuánto está aquí, 288.5, 188.5 de diferencia. Entonces yo pude haber puesto aquí... ¿Cómo? ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe? No recuerdo, la verdad. Porque generalmente uno usa las válvulas para expandir un fluido. Entonces hay una pérdida de presión ahí, pero no recuerdo en este momento. Yo solo sé que, bueno, me lo aprendí cuando llevé termodinámica 1, que las válvulas son isentálpicas. Entonces ahí ya es como, ya tengo una propiedad extra y puedo definir el estado. Entonces ustedes que hubieran hecho así en papel, me dan la presión 2. Sé que es una válvula, entonces ustedes asumen H1 igual a H2 y con eso ya me voy a la tabla a buscar la temperatura, a interpolarla. Entonces miren que aquí, ya aunque no la expresé en ninguna ecuación, les digo, esto es como el equivalente que hacen en papel, nos dio ya la temperatura interpolada, por decirlo así, entre comillas, que es 42.12 Celsius. ¿Cuál es la velocidad 2? 36.59 metros por segundo. El volumen específico 1 es esto, el volumen específico 2 es esto, y con eso, pues, ya tenemos todo lo que nos pedía el ejercicio, que es la velocidad y la temperatura. Además del flujo másico, que es el mismo, 4.952 kilogramos por segundo. Ustedes se preguntarán, pero ¿y las unidades de esto? ¿Qué ondas? Aquí me tira este mensaje, si se fijaron. Le podemos dar check units. Y bueno, aquí nos dice otra vez que hay ciertos errores de inconsistencia dimensional. Entonces, ¿qué podríamos hacer para remediarlo? No es necesario, si saben en qué unidades están manejando. Pero solo por curiosidad, pues, ¿qué podríamos hacer? Ya vimos que cuando yo le pongo, por ejemplo, a esto de metros cuadrados, me tira este mensaje, me dice que si las variables han sido asignadas a valores constantes, en este caso A1 es 0.011, constante. Es como un error no es de sintaxis, es más como de formato, me dice. Miren, me dice esto al final. Solo las unidades de las constantes numéricas pueden ser asignadas en la ventana de ecuaciones.
Entonces, solo lo que yo defina por números, le puedo poner aquí entre corchetes rectangulares las unidades. Entonces, ¿qué me dice? Que use la ventana de información de variable o la ventana de solución para configurar las unidades de las variables. Entonces, ¿cómo lo hago? Recuerdan, yo le di verificar unidades y me tira este mensaje. Entonces, yo me voy a información de variable. Primero, mejor elimino esto. Información de variable. Y entonces, ahí sería un poco tedioso, pero tendría que establecer las unidades de todo lo demás. Y hay cosas que me puedo guiar. Por ejemplo, sé que estoy trabajando en estado B, en sistema internacional. Entonces, cuando voy aquí a function info, aquí me tira las unidades. Si fijan, me dice que la entalpía está en kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué más me dice? Que el volumen está a metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, ya puedo poner aquí en información de variables las unidades, ¿verdad? Sabemos que el flujo en kilogramos por segundo. ¿Cómo sé esto? Pues con la ecuación de continuidad. Miremos las unidades. Áreas metro cuadrado por metro son metro cúbico entre segundos. Entre metro cúbico por kilogramo se cancelan los metros cúbicos y queda kilogramo por segundo. Entonces ahí hacen un poquito de análisis dimensional. Celsius, pues solo le ponen el C, no ponen el símbolo de grado. Y la velocidad en metros por segundo. El volumen específico 1, metro cúbico por kilogramo, igual el 2, metro cúbico por kilogramo. Generalmente, nosotros también trabajamos con moles, ¿verdad? En ingeniería química, entonces, como les digo, aquí ustedes pueden cambiar si quieren en kilomol. Y si estuvieran en sistema inglés, pues en libramol. Entonces, ya le corregí las unidades en la ventana de información de variable. Vamos a resolver. Obviamente, se tardó nada en hacer esto. Y ya me las tira con todas las unidades correspondientes. Entonces, bastante sencillo. Si quieren comprobar la temperatura, pues podemos poner aquí también T2. Y eso va a ser igual a que me voy a función info. Y pues, miren, aquí está, temperatura. La vamos a poner con presión y con volumen específico. Recuerden que puedo cambiar las propiedades independientes con estos menús desplegables. Entonces, aunque aquí creo que me va a tirar un error, porque aquí ya tengo T2, aunque no esté definida. Pero si la estoy definiendo aquí, me va a tirar como una definición circular. O sea, estoy llamando a volumen 2, pero volumen 2, ¿qué ocupo? Temperatura 2, entonces está como en ese ciclo. Comprobemos. Y aquí me sale en azul, pero no es que es un comentario, es que como yo puse una nueva línea acá, a veces el programa lo toma así. Pero no está en comillas, entonces no es comentario. Me dice que hay 15 ecuaciones y 14 variables. Si se fijan, si yo borro T2, no está definida, pero es como una variable interna, si se fijan bien. O sea, no la estoy usando en alguna ecuación en específico. Es como una variable interna que utilizo para definir estas variables de aquí, H2 y 2, por medio de las funciones termodinámicas. Entonces, aquí pues lo que ya sabemos. Observen que sale a más velocidad, obviamente, cuando sale una válvula, que queremos aumentar. Bueno, aumentamos el flujo también, pero aquí no nos interesa eso, estamos viendo la velocidad más bien, porque el flujo se mantiene igual. Y bueno, hubo un descenso de presión, hubo un pequeño descenso de temperatura, y pues como les dije, la entalpía prácticamente se mantiene igual, porque esa es una característica de las válvulas, son isentálpicas.
Entonces, este es como un pequeño ejemplo. Eso es prácticamente lo que vamos a estar haciendo en el curso, resolviendo ejemplos y viendo las características del programa. Hoy pues era prácticamente la introducción. Hay mucho más que podemos hacer con este programa. Por ejemplo, a ver, les enseñé esta función convert, que bueno, para que quede un poquito más claro, convert, pues simplemente ponemos entre paréntesis unidades que quiero convertir o unidades a convertir, unidad a convertir. Y separo por coma y pongo unidad deseada. Para que miren más o menos la sintaxis que lleva esta función convert. Y esta función también yo la pude haber hallado con function info. No la hallo en thermophysical. La hallaría creo que en math. Oh, no, no está en math. No está tampoco aquí. Ah, bueno. En esta de aquí. En esta columna de aquí. Aquí tengo, o sea, aquí me da todas las funciones. Aquí hay funciones matemáticas básicas, como valor absoluto, promedio, ceiling, que es como el mayor entero o el límite superior. Hay funciones de Bessel, eso también hay ecuaciones diferenciales y métodos matemáticos. Funciones condicionales, esto if, pues, si le llega la programación ahí. Funciones económicas. Entonces, yo creo que aquí debería estar convert. Miren, aquí está. ¿En qué pestaña de esta columna? En sistema de unidades, funciones de sistema de unidades. Miren, está convert, convertir temperatura, miren, para convertir de Celsius a Fahrenheit o viceversa. Y unit system, que esto prácticamente es como para definir el sistema de unidades. Esto es más que todo si ustedes en vez de estar usando la barra de herramientas, les llega a hacer todo como por línea de comando, por decirlo así. Entonces, esto, si yo lo pegara y lo ejecutara en el documento, es equivalente a lo mismo que yo hiciera si yo me metiera a este botón de aquí, la barra de herramientas, SI, y seleccionar ahí en la pestaña, ¿verdad?, las unidades que quiero. Entonces, es como a preferencia de cada quien. Yo, pues, me guío más por la barra de herramientas, pues, un poco más, más fácil, más rápido. Pero hay gente que sí le gusta como hacer todo por línea de comandos. Entonces aquí está convert. Y bueno, aquí está. Convierto ahí. Le pongo las unidades. Las unidades se escriben como son un símbolo universal, ¿verdad? Así como ya las conocen, ¿verdad? Aunque miren que las horas se ponen HR aquí, no se ponen H como pondrían ustedes normalmente. Creo que más que todo porque así se ponen en inglés. Entonces, pero de ahí Kelvin se escribe Kelvin, Celsius, pues solo una C mayúscula, no se le pone símbolo de grado, metros cuadrados, pues usamos el acento circunflejo, como lo haríamos también en Excel, por ejemplo. Y bueno, entonces aquí ya es como lo que cada uno de ustedes quiera profundizar y ponerse a probar aquí con el programa, porque igual vamos a ir viendo todas estas funciones, lo de las tablas paramétricas también. Ah, de los gráficos también, los gráficos de propiedades. Ah, bueno, les voy a hacer un ejemplo siempre con este que estamos haciendo para que miren más o menos las tablas paramétricas. No es el último ejemplo, o sea, vamos a profundizar en otra clase lo que son las tablas paramétricas, pero para que ya se vayan ahí adentrando. Ah, y resumiendo también, pues, entonces, vemos que es bastante fácil, ¿verdad? Introducir nuestras ecuaciones. También vemos que no es necesario ponerlas en cierto orden, con tal de que se cumpla la condición de que
ecuaciones igual a variables, sea el mismo número. Vemos que si las ecuaciones las pongo con valores numéricos, o sea, estoy definiendo una variable constante, como por ejemplo esta temperatura 1 que me la daba el enunciado, puedo ponerle corchetes rectangulares y adentro la unidad para diferenciarlo. Vemos que si quiero cambiar las unidades ya de, por ejemplo, de esta ecuación, tendría que hacerlo a través de la ventana de información de variable. Vemos también que hay mucha utilidad en usar las propiedades termofísicas, la librería de Thermophysical Properties, para, básicamente, en esta línea, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo lo que yo haría en papel, que me voy al libro, con los datos que tengo del enunciado, temperatura 1 y presión 1, y voy a buscar el dato de volumen específico. Sería interesante, bueno, les voy a pasar obviamente este documento, pero sería interesante que cuando se los pase, ya que tengan instalado el programa en su computadora, ejecuten este programa, así como está, y comparen los valores de entalpía con los valores así que ustedes hubieran sacado de tabla. Por ejemplo, este de aquí, comparen el valor este de B1 con el valor que ustedes hubieran sacado de tabla. Entonces, si hay diferencias, obviamente es que están usando diferentes fuentes bibliográficas. Este programa con respecto al libro de ustedes, que creo que usan el Cengel todavía, ¿verdad? Sí, entonces, y también podría ser de que usen diferentes estados de referencia, porque recordemos que propiedades como la entalpía son propiedades que no se pueden medir de manera absoluta, sino que simplemente medimos diferenciales de las propiedades. Entonces, puede ser que estén usando otro estado de referencia a ellos, o el libro use otro estado de referencia. Creo que el libro especifica qué estado de referencia están usando para todas esas entalpías calculadas en esas tablas del apéndice. Pero bueno, para continuar ahí, para terminar, vamos a hacer entonces una pequeña tabla paramétrica. ¿Y cómo se hace? Ya tenemos este ejercicio, ¿verdad? Lo resolvimos y tenemos nuestras variables. Entonces yo me voy aquí a nueva tabla paramétrica. Y nos sale este recuadro que ya se los había presentado. Tabla 1, pues ya le vamos a poner nombre. Y vamos a seleccionar estas variables. O sea, aquí, en esta columna de la izquierda, me da todas las variables que tengo en mis ecuaciones. Y con que yo les dé clic, yo las puedo ir seleccionando. Y las selecciono y le doy aquí a Add, agregar, para que sean las variables que yo quiero que salgan en mi tabla paramétrica. En este caso, voy a seleccionar la presión 2, la temperatura 2 y la velocidad 2. Son mis variables de interés. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Quiero ver cómo cambia el estado 2, pero ¿con qué lo voy a comparar? Vamos a construir una tabla con presión 2, temperatura 2, velocidad 2, y también con entalpía 2, para terminar de ver los cambios de energía. Entonces yo, si se fijaron, solo le di un simple clic a las 4 y después le di aquí a agregar. Entonces, vamos a ponerle de nombre variación del estado 2 del R134A. Entonces, aquí le vamos a poner OK. Y aquí pues me genera mi tabla. Miren, tengo entalpía 2, presión 2, temperatura 2 y velocidad 2. Y 10 veces. Se fijaron que tenía este parámetro de aquí, número de runs, que es como el número ese que quiero que se ejecute este programa, este código, por decirlo así, porque no es código. Esa es la ventaja de LS, que LS no es como un lenguaje de programación formal, como Python o C++, que tiene una sintaxis, sino que simplemente metemos las ecuaciones y ya el programa las resuelve. Esto hecho en Python o C++ hubiera estado de una manera muy diferente, y ni mencionar de que Python y C++ no tienen de manera nativa una librería de propiedades termodinámicas. Se pueden importar las librerías, pero es un proceso un poquito más complicado. Entonces tenemos la tabla. ¿A qué les recuerda una tabla así? Parece bastante a una hoja de Excel, ¿verdad? Con las celdas y todo eso, ¿verdad? Algo por ahí va la cosa.
Entonces, ustedes pueden poner los números directamente en la tabla. Entonces, vamos a variar ahorita la presión 2. Miren que si arrastro también, le doy clic, por ejemplo, aquí al encabezado de cualquiera de los encabezados, le doy clic y lo arrastro, estoy cambiando como el orden. ¿Cómo quiero que se miren? Yo lo voy a dejar con presión 2, temperatura 2, velocidad 2 y por último, entalpía 2. Y entonces, como les dije, aquí es como Excel, que podemos meter valores en las celdas. Vamos a cambiar el valor de presión 2. Recordemos que era 300 en el enunciado, pero ¿qué pasa si el valor hubiera sido 100? O 150, 200, y así sucesivamente, de 50 y 50, vamos subiendo el valor. Miren, aquí ya estamos en el valor del enunciado. Ahora le vamos a aumentar. ¿Qué pasará si yo le aumento? Y miren, aquí está la ejecución número 10, 550. Si lo ampliamos, se mira mejor, creo. Lo de mirado. Entonces, ya cuando tenemos una de las variables ahí modificada o que la vamos a correr en secuencia, en incrementos o como sea que queramos, le vamos a dar este botón verde aquí, que significa resolver tabla. Me dice que, miren, aquí metieron error. Todos estos mensajes de error tienen su razón de ser. Aquí, entonces, es importante leerlos. Me dice que presión 2 está previamente asignada a un valor en la ventana de ecuaciones. Efectivamente, pues aquí está asignado el valor de 300 kilopascales. Borremos, a ver qué pasa. Y resolvamos la tabla. Miren, entonces yo lo borré de aquí. Pero como la tabla encuentra la variación, simplemente toma todo esto que yo escribí, mi código, por decirlo así, y le asigna todos estos valores. Entonces, asigna valor 100, corre el programa y me tira estos resultados de aquí. Luego 250, me tira estos resultados de aquí y así sucesivamente. Entonces, ya la tenemos resuelta la tabla. Observen qué pasa con la temperatura. Podemos ver tendencias en estos datos. Vamos viendo que si aumenta la presión, la temperatura va a ir aumentando lentamente. ¿Qué pasa con la velocidad del fluido? Entre más temperatura haya y más presión haya, la velocidad va a ser menor. ¿Y qué pasa con la entalpía? Va a ir como disminuyendo, no, aumentando, mejor dicho, hasta mantenerse casi constante. De aquí, desde 300 a 550 kilopascales, no es mucho la diferencia, ¿verdad? Se va viendo también el comportamiento de que las válvulas son isentálpicas, no cambia la entalpía, o es muy cercano a cero el cambio. Pero, ¿por qué nos interesan estos datos? Estos datos nos interesan porque después podemos graficarlos para ver la correlación. Por ejemplo, yo diría así que estas relaciones parecen lineales. O sea, básicamente, entre más suba la presión, más temperatura, una línea recta para arriba, ¿verdad? Pero vamos a verificarlo con esta ventana, que es una nueva ventana de gráfico. Entonces, vamos a darle relación, le damos un nombre, presión temperatura del R184A. Le podemos dar una descripción y miren, aquí tenemos todas las opciones del gráfico. ¿Qué queremos en el eje X? En el eje X pongamos a presión 2 y en el eje Y pongamos a la temperatura 2. Aquí hay cierto formato, que es el mínimo, el máximo que quiero que tengan los ejes. Quiero que vaya desde 0 a 600 kilopascales y con un intervalo de 50. ¿Por qué? Porque me estoy guiando por la tabla. Voy de 50 en 50, desde 100 a 550. Pero no quiero que empiece en 100. O mejor sí, se va a ver mejor.
Luego, entonces, la temperatura, juzgando por estos datos, sí, está bueno que empiece en 30 y que termine como en 50. En intervalos de, sí, 5 está bien. Y aquí puedo cambiar si es lineal o si es logarítmica. ¿Cuándo sería logarítmica? Pues, por ejemplo, cuando los datos varían de forma exponencial. Algún ejemplo en ingeniería química de eso, o en química en general, es, por ejemplo, el K de equilibrio, la constante de equilibrio. Recuerden que esa constante se saca con una ecuación que involucra logaritmos, ¿verdad? Recordando ahí, general 2, pues podríamos usar un eje logarítmico en ese caso. Esta opción de aquí de grid es como para cuadrículas, si no me equivoco. Y esta ventana de gráfico, ¿de dónde está tomando datos? De una tabla paramétrica. Y aquí nos va a salir en estos menús desplegables de qué tabla paramétrica la saco. En este caso solo tengo una tabla paramétrica, entonces obviamente solo me lista esta. ¿Qué más? Esto de spline fit, si yo lo selecciono, es como si alguien ha usado Excel. ¿Recuerdan cuando ustedes tienen datos en Excel y los grafican y luego le sacan como el mejor ajuste, polinómico o lineal? O sea, le hacen una regresión, ¿verdad? Y hasta tiene la opción de que en Excel les tire el gráfico y la ecuación del gráfico para así modelar esos datos. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí en EX. Estas 3 opciones, Automatic Update, creo que es si cambia la tabla paramétrica, automáticamente van a cambiar los datos y que se mire reflejado en la gráfica. También podemos darle una leyenda para que nos identifique qué simboliza cada gráfica. Esto es en caso que tengamos múltiples gráficas. Incluso podemos ponerle el punto, o sea, señalar los puntos, que sería prácticamente nuestra pared de datos, presión, temperatura. También podemos ver el color, el estilo de línea, pero eso ya son opciones de formato, no muy importantes. Damos OK. Y bueno, aquí me tira, miren, cómo va la presión, la temperatura versus la presión. Había dicho que era como lineal la relación, pero miren, me equivoqué. Es más como una curva. No me tiró el ajuste polinómico, aunque yo le di la opción. Y bueno, aquí está como el menú o las opciones de la ventana de gráficos cuando ya se me genera. Podemos hacerle zoom. E ir aquí. No, aquí. Esta de cruz de aquí, que miran aquí, esta cruz roja, es como para ir viendo ahí en la gráfica como milimétricamente. Pero para salirme de este zoom, ¿qué hago? Hay otras opciones aquí, pueden ponerle texto, todo eso. Ah, no, miren lo que pasa. Cuando yo le hago zoom a la gráfica, se me abre una nueva pestañita aquí. Miren, yo le doy zoom. Le doy zoom aquí, por ejemplo. Selecciono un área. ¿Se fijaron? Abre una nueva pestaña. Yo le doy clic derecho a esa pestaña, la puedo borrar. Puedo borrar esta también. De hecho, voy a borrar esta. Y voy a volver a abrir la ventana de gráficos. Presión 2 y temperatura 2. 30-50, intervalos de 50. Cuadrícula, cuadrícula, intervalos de 5. Quiero que me ajuste el polinomio, automatic, y que me ponga los puntos, ¿no? Y el símbolo, miren, este símbolo es para que represente los puntos. Quiero que me lo represente por un cuadrado relleno. Y el color, rojo. No le voy a cambiar el nombre porque ya se lo he cambiado, le doy OK. Entonces aquí sí, miren, me tira los puntos. En esta creo que debería salir hacia donde estoy apuntando. Pero bueno, vimos a grandes rasgos los gráficos. En la próxima clase vamos a profundizar en eso y también vamos a profundizar en las tablas paramétricas.
porque si se fijaron son una herramienta útil. ¿Qué tal si en un ejercicio de termo les dijeran qué pasa si cambia la presión en tal estado o en tal etapa? O grafique ahí la dependencia de presión versus temperatura. Entonces ya les da una mejor forma de visualizar los ejercicios. Para guardar, pues simplemente como harían con cualquier otro archivo. Vamos a salirnos de aquí. Como harían con cualquier otro archivo, simplemente le dan guardar y seleccionan ahí donde lo quieren guardar. Por ejemplo, aquí. Semana 1 le voy a poner. Y ya estuvo. Lo guardan y pues aquí simplemente, para abrirlo, simplemente lo seleccionan, doble clic. Y les va a abrir el ES si ya lo cerraron. Aquí me sale este anuncio a mí que me dicen que ES se está actualmente ejecutando. Y entonces si quiero iniciar como otra ventana, yo le voy a poner que no. Pero creo que eso no me abre el archivo. Bueno, este ya lo tengo guardado, entonces lo puedo hacer. Voy a abrirlo desde aquí. Cuando lo abren, pues simplemente les va a salir este mensaje, ya cuando lo tengan instalado. Y le vamos a dar continuar. Y ya aquí está. Hay veces que a mí me ha pasado, por ejemplo, de que cuando lo abro, se me abre así. Y ustedes pensarán, ¿qué onda? ¿Hay error o qué onda? Yo tenía algo aquí en la ventana. No se alarmen, si ya lo tienen guardado, pues simplemente le dan aquí en la ventana de ecuaciones. Y les aparece todo el procedimiento que han hecho. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esta sería la clase de introducción de este curso de ES. No se salgan todavía, estoy tomando lista de los que asistieron, ya que la asistencia cuenta. Bueno, con una captura de pantalla. Y bueno, entonces esto sería todo por hoy. Ahí tienen el programa que se los mandé. Intenten instalarlo esta semana, por favor, para ya, digamos, la próxima semana o la siguiente ya puedan estar, por ejemplo, tenemos la clase del jueves y les mando el archivo y ustedes puedan verlo ahí en sus computadoras también. Y cualquier duda, pues me puedan consultar ahí por el grupo, por mensaje privado. Pero sí, eso sería la primera clase. Entonces, ya finalizamos. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, Horacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.